Imagina por un momento el fin de la civilización tal y como la conocemos. Hay ciudades desoladas, carentes del bullicio y frenesí que antes las hacía vibrar. Ahora imagina que las multitudes de trabajadores, vendedores ambulantes, estudiantes, han sido reemplazadas por una legión de cuerpos en descomposición que vagan sin rumbo, sin un pretexto más allá que el de alimentarse. Muchas veces hemos pensado en ello, pero rara vez nos preguntamos qué pasaría después. Las historias de zombies no hablan solamente de infecciones. Esa es solo la excusa para aventarnos como audiencia a un escenario que pone contra las cuerdas cada segundo de nuestra moralidad. Luego de que el Estado, las instituciones, el mercado, todo ello deje de funcionar, sabemos que un remanente trataría de seguir avanzando, de seguir actuando y tomando decisiones. Los caminantes, por su parte, continuarían en un bucle infinito de trabajo, satisfaciendo su voracidad sin límites. La pregunta entonces no es si el sistema colapsaría, sino el por qué seguiría operando en nuestros cuerpos, aun cuando todo esté perdido. En ese sentido, el zombie no es solo un monstruo del cine de terror, sino una figura filosófica. Como señala Jorge Fernández en Filosofía Zombie, el verdadero horror del zombie no está en su monstruosidad, sino en su normalidad. Un cuerpo que sigue en marcha cuando ya no hay un proyecto ni un porqué. No es la muerte lo que asusta, sino la persistencia de una vida vaciada de sentido. Seres que ya no piensan, que ya no siguen ninguna norma, que no se proyectan. Su existencia se resume a la mera necesidad de consumo. Pero esta historia incluye también a los supervivientes, quienes se convierten en otro tipo de monstruo, uno que logra mantener su conciencia, pero no su humanidad. Antes de convertirse en el monstruo que conocemos, el zombie fue otra cosa. Su origen no pertenece a la ciencia ficción, ni siquiera a las pandemias modernas. Proviene de la tradición vodú del Caribe, particularmente de Haití. Originalmente no integraba una horda ni era contagioso. Tampoco era el devorador que conocemos, sino un esclavo, un cascarón vacío, privado de su voluntad, reducido a una simple herramienta, condenado al trabajo aún después de la muerte. Aquí el horror no era su violencia, sino su pérdida de agencia. El zombi del vodú no destruye al mundo, más bien es destruido por el mundo. Durante décadas el cine occidental se nutrió de esta figura de manera superficial, asociada a la magia y al control que un hechicero tenía sobre él. Pero en 1968 ocurrió un giro. George Romero presentó su película Night of the Living Dead, y el zombie pasó a ser lo que hoy conocemos. Este nuevo zombie ya no responde a órdenes ni trabaja para nadie más que para sí mismo. Simplemente se mueve. No tiene un nombre, no tiene historia, no tiene identidad. Camina porque algo en su cuerpo sigue funcionando, aunque el sujeto se haya perdido. A partir de ahora, el control ya no viene desde fuera, sino que es esclavo de sí mismo. No es malvado, no elige hacer el daño ni actúa con intención. No piensa, no reflexiona, no decide, solo funciona. No posee una psicología que analizar ni traumas que sanar. No es un castigo divino ni una criatura mágica. Pero cuando deja de ser una anomalía y se multiplica, cuando infecta y se convierte en masa, tiene el poder de redefinir el mundo. Para Theodor Adorno, filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, las industrias culturales producen sujetos pasivos, consumidores que repiten comportamientos sin reflexión crítica. Cuando hablamos de una horda zombie, algo ocurre. El problema ya no se trata solo de un cuerpo vacío, sino de una enorme cantidad de ellos. En Dawn of the Dead, George Romero dio un paso decisivo al convertirles en una figura social. Ya no vagan al azar, sino que regresan al centro comercial. Algo en sus cuerpos les hace volver, subirse en escaleras mecánicas, agruparse frente a vitrinas, deambular por tiendas vacías. No se trata de un deseo, sino una repetición. Consume, no por deseo hacia un objeto, sino por el acto mismo de consumir. Una repetición vacía. Entonces aparece una idea inquietante, y es que el sistema seguirá funcionando, aun cuando el sujeto haya desaparecido. Jorge Fernández plantea que el zombie encarna precisamente esa paradoja, un mundo que sigue girando sin sujetos. El consumo ya no necesita conciencia, solo cuerpos disponibles. En su acto por devorar, el ente consumidor desgasta todo lo que toca, arrasa el espacio y se destruye a sí mismo. El consumo no le satisface, sino que erosiona al mundo. Ya no hay un plan, solo circulación. Michel Foucault, filósofo e historiador francés, afirmaba que el poder no solo se ejerce a través de la represión, sino también a través de la regulación de los cuerpos, las poblaciones y los comportamientos de estas.
Desde una perspectiva biopolítica, el zombie es una criatura sin derechos, sin discurso, sin una subjetividad. Solo un cuerpo que sigue funcionando. Así el zombie es el consumidor perfecto para el capitalismo tardío, porque no pregunta, no duda, no se detiene nunca. No hay una diferencia entre ellos, son prescindibles, intercambiables, reemplazables, desechables. Y lo peor de todo es que su hambre es infinita, muerde, devora, camina. El consumidor compra, acumula y sigue deseando. No logra una felicidad sino el agotamiento. Y sin embargo el sistema lo necesita, aunque no haya un fin, aunque no haya planeta suficiente para alimentarlos. Como una masa imitan movimientos, reaccionan en bloque, persiguen estímulos, anulan sus diferencias y se conectan en masa. No dialogan, solo avanzan. Pero esta lógica no termina con los infectados. Pueden caer gobiernos, pueden colapsar los mercados y vaciarse las ciudades, pero la lógica que organizaba el mundo no, solo cambia de lugar. Aunque no haya ideologías, los supervivientes optimizan los recursos y deciden, por una necesidad primaria, sí, quién vive, quién muere, quién es de utilidad y quién no. El sistema deja de oprimir desde fuera para hacerlo desde el interior de los sujetos. Para Foucault, la biopolítica es precisamente ese poder, que no gobierna territorios sino vidas. El tipo de poder que decide sobre qué cuerpos conviene preservar y cuáles merecen ser sacrificados. El superviviente no es un ciudadano, sino un gestor de vida. Su ética está centrada en decidir sobre la vida de otros para preservar la suya propia. El hecho de que la vida sea convertida en un recurso termina desatando todo tipo de dilemas morales. Ante esto, Adorno reconocía los peligros de una vida dañada, producto de este nuevo sistema, ya que los sujetos inmersos en esta nueva realidad pierden el tiempo para el cuidado, el espacio para ser frágiles y la supervivencia se vuelve una forma de empobrecimiento moral constante. Finalmente, es necesario que comprendamos algo, y es que los infectados son movidos por su propia necesidad y a pesar de ser peligrosos, no son responsables de sus actos. Sin embargo, es el remanente humano en donde debemos centrar verdaderamente nuestra atención. El humano todavía tiene una conciencia con la cual lidiar. Todavía tiene razones para justificar sus acciones. Ataca, ya sea por el bien del grupo, o porque no había otra opción, o porque así funciona el mundo ahora. Pero en estos dilemas morales se forman los verdaderos monstruos. Se trata de quién pierde su humanidad, no por el virus, sino porque se ha convertido en un verdugo. Estamos hablando no de un monstruo biológico, sino ético, quien usa la razón para legitimar la violencia. Ese es el verdadero fin de la civilización, cuando el pensar ya no nos salva, cuando nuestra capacidad de reflexionar no nos hizo mejores. Entonces la pregunta final no es ¿qué pasaría si nos llegamos a convertir en zombies?, sino ¿qué pasaría si ya nos comportamos como ellos, aún estando vivos? Si te gusta el contenido de este canal, puedes apoyarme dándole like, suscribiéndote o compartiendo el video. Podrás ver contenido nuevo cada miércoles. Hasta la próxima.